iniciar este nuevo ciclo de la Biblia y el Evangelio con un tema que titula La Biblia y el glorioso Evangelio. Y quiero que abra su Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. La Biblia y el glorioso Evangelio. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso, diga conmigo, leámoslo, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces el pasaje nos está mostrando que en esta época, en este tiempo, en Éfeso, se estaban enseñando diferentes doctrinas, se están enseñando fábulas y genealogías interminables. Eso era lo que estaba pasando en esta época. Y Pablo le dice a Timoteo, vaya y detenga esta enseñanza. Hoy en día nosotros también vemos en la actualidad diferentes interpretaciones de lo que es la palabra de Dios en cuanto al Señor Jesucristo. Diferentes enseñanzas o doctrinas, que es lo mismo, doctrinas acerca del Señor Jesucristo. Entonces, al igual que lo que pasó allí en Éfeso, nosotros necesitamos saber cómo no poder ser engañados con esto que se está viendo hoy en día, o no dejarme engañar de esto. Nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que, cosas tan sutiles, pero que entran a la vida de uno y de pronto nos damos cuenta y estamos extraviados de la verdad. Entonces, para nosotros darnos cuenta de cuál es la verdad y no perderla de vista, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que Jesús es la verdad. Diga conmigo, Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. A veces decimos, estoy buscando la verdad, pero la verdad es Jesucristo. Es una persona, Él es la verdad. No que apunta a ser la verdad, tal vez puedo ser la verdad, si usted me conoce, Él es la verdad. Y esto me puede ayudar a mí a distinguir entre la verdad y la mentira, entre el engaño que se está viendo en estos tiempos acerca de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que saca a la luz el pecado, es lo que alumbra en medio de las tinieblas, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces esto me lleva al primer punto que quiero tratar hoy, que es la Biblia. ¿Cuál es? La Biblia es un único libro que comprende, pues tiene 2 tomos y comprende 66 libros en su colección. Tiene 1300, hay una foto que les van a ir poniendo, 1334 capítulos, 31.175 versículos, 773.692 palabras, según el conteo de una persona que la hizo.
y 3.566.480 letras. Entonces, la palabra Biblia deriva de una palabra en griego llamada biblión. Ahí ustedes lo están viendo en la pantalla. Biblión significa rollo o libro, y esto era un rollo o un papiro que estaba, se enrollaba, ¿sí? Se enrollaba allí. Entonces, esto es lo que significa biblión. El nombre de Jehová se repite 6.850 veces y fue escrita por 40 autores de todas las clases sociales, los cuales ellos no se pudieron distinguir entre sí. ¿Por qué? Bueno, ya les voy a decir por qué, pero primero les voy a decir que por más de 40 autores de diferentes clases sociales, los cuales estaban conectados con el Espíritu Santo en el Señor Jesucristo. Segunda carta de Pedro, dice la palabra de Dios, 1:21. Segunda carta de Pedro, 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, o sea que esos hombres que yo les menciono son estos mismos hombres, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu. Una de las preguntas que hacen muchos es ¿por qué la palabra de Dios la escribieron hombres que tenían fallas? Hombres como nosotros escribieron la palabra de Dios, pero ¿cómo es tan perfecta la palabra de Dios? ¿Cierto? Hombres con errores, con fallas, pero aquí nos podemos ver que es una obra del Espíritu Santo. Eran hombres de Dios conectados al Espíritu Santo para entender y dar la palabra de Dios. Por eso en segunda carta a Timoteo 3:16 me dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada. Toda la escritura es, ¿qué, hermano? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Por qué? Esto tiene mucho que ver. La Biblia tomó un tiempo de escritura aproximadamente de 1600 años. Esto quiere decir que más o menos abarcó unas 60 generaciones. Por eso muchos de los autores no se conocieron, ya habían muerto y muchos años después el otro escribió. Pero todos tenían el mismo mensaje, la misma conexión a través del Espíritu Santo y la revelación del Señor Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios fue escrita inicialmente ¿en qué idioma? Los que han tomado las clases. En hebreo, ¿sí? En hebreo fue escrita la mayor parte del Antiguo Testamento, pero hay cierta parte que fue escrita en arameo, que era un idioma popular de esa época, que llegó hasta Alejandro el Grande en el siglo sexto al siglo cuarto, porque recuerde que antes del Señor Jesucristo los años no van aumentando como ahora 2001, 2002, 2000, sino que allá iban al contrario, de 1900 años desde Abraham iba restando 1899, 1898, hasta llegar al año 0 donde nació el Señor Jesucristo. Y termina con un lenguaje popular en los tiempos de Jesús, que fue el griego koiné, fue el idioma en que se usó el lenguaje en los tiempos del Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos idiomas escribió la Biblia? 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Muy bien, entonces la palabra de Dios guarda su unidad temática sin contradicciones. No tiene errores, ¿sí? Y estoy hablando al mensaje que ella contiene. Entonces, el mensaje que ella contiene a través de estas páginas, porque son páginas históricas o proféticas, es la redención del hombre por parte de un Dios amoroso. De eso trata la palabra de Dios. Mire,
Hasta 1966 la Biblia había sido traducida a 240 idiomas, pero hoy está escrita en más de 1700 idiomas y dialectos. Entonces ella está escrita en unos materiales perecederos, ¿sí? Y teniendo que ser copiada y vuelta a copiar, ¿sí? Durante cientos de años, porque en esos momentos no había todavía el invento, ¿sí? Por decirlo así, de la prensa para imprimir. Entonces, esto va a ser otro tema, los materiales donde se escribió la palabra de Dios, la canonización, que lo vamos a ver más adelante. Pero hoy quiero que podamos entender a grandes rasgos que la Biblia ha sido comparada a través de o con otros escritos, ¿sí? Antiguos, y la Biblia tiene más evidencia manuscrita más evidencia manuscrita que 10 piezas literarias juntas de la literatura clásica. Entonces, la palabra de Dios, en otras palabras, ha trascendido porque tiene un poder. Cuando en la canonización de los libros se entiende que cuando uno lee un versículo, la vida de la persona es transformada. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted siente que alguien le está hablando a su corazón. Y de ahí se empiezan a determinar qué libro es canónico y cuál libro no. Un libro que impacta el corazón, que transforma y cambia a la persona. O sea, que es más que letras. Que es el Espíritu Santo obrando a través de eso. Por eso han tratado de quemarla, de prohibirla, de ponerla por fuera de la ley. Desde el tiempo de los emperadores romanos hasta estos tiempos, eso es lo que quieren hacer, poner la palabra de Dios por fuera. Ustedes saben que en este año un presidente dijo, tiene que volver la palabra de Dios a los colegios. ¿Sí han visto esa noticia? Un presidente dijo, nosotros hemos sido fundados con bases de la palabra de Dios y tenemos que volvernos a ella. Y gloria a Dios por eso, porque tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Entonces esto me lleva al segundo punto, que es el Evangelio. ¿Cuál es el primero? La Biblia. El segundo es el Evangelio. Entonces en el año 303 estaba Diocleciano gobernando allí, gobernando. Entonces él les pide un decreto, ¿para qué? Para destruir a los cristianos y para destruir también su libro sagrado, que era la Biblia. Entonces se promulgó por todas las iglesias que fueran demolidas y que las escrituras fuesen pasadas por el fuego, fueran destruidas por el fuego. Pero la ironía de esta historia histórica es que Constantino, quien siguió a Diocleciano, él 25 años después, él toma a Eusebio para que prepare 50 copias de las escrituras a expensas del gobierno. Esto nos muestra que por más que se quiere apagar el evangelio, se propaga aún más. Mientras un gobernante dijo que vamos a sacar una ley para condenar a los cristianos y quitarles su libro, Dios tiene todo el poder para usar aún el mismo gobierno que fue el que patrocinó la hecha de estas 50 copias. Entonces la palabra de Dios es tan veraz porque, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero ustedes saben que hay unos rollos del Mar Muerto que fueron encontrados allí en el Mar Muerto, y esos rollos, al leerlos, los comparan con otros rollos que habían encontrado anteriormente y muestran una fidelidad del texto. Muestran que la palabra de Dios no ha sido corrompida. Incluso ustedes saben que las personas que la escribían tenían gran devoción. Decían, diariamente podemos escribir tantas palabras. No escribimos más para no confundirnos, para de pronto no sesgar la palabra de Dios. Eran hombres nomás para transcribirla. No estoy diciendo para escribirla, sino para transcribirla. Entonces el evangelio
podemos ver que avanza en medio de la persecución. Mire, cuando se cierra una puerta, ¿se abren? Muchas. Cuando hay un mártir, ¿el evangelio se propaga más o se propaga menos? Hay países, se propaga más. Hay países donde hay iglesia secreta. ¿Usted sabe cuál es la iglesia secreta? Es donde ellos se reúnen clandestinamente, ¿sí? Donde no les es permitido reunirse y proclamar que hay un Dios. Donde ellos no se pueden reunir y decir, mire, acá tenemos una fortuna que usted puede traer la Biblia. Allá no lo pueden ver a usted con una Biblia. Donde ellos no tienen Biblia, no pueden proclamar a Jesús, no se pueden reunir. Allí están en estos países la iglesia secreta. Entonces, quiero tomar unos testimonios de estas personas que han trabajado en estos países para traerlo al tema de hoy. Y tomo, mire, el caso de Marcelo González, que desde 1989 ha introducido Biblias en los países del Medio Oriente, compartiendo el llamado que él ha tenido a las misiones, pero no solamente esto, los sacrificios que él ha hecho por servir a Dios en el ministerio, con tanto el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero también un cristiano o un misionero holandés también es conocido por el contrabandeo de Biblias en países comunistas. Y el ministerio que él tiene ha inspirado a muchos, ¿sí? Por la valentía que él ha tenido y la fe. Usted va a decir, ¿la valentía de qué? Pues si le ven una Biblia, a él lo llevan preso o lo pueden matar. Esa es la valentía que ha inspirado a muchos. O en otras palabras, ¿y él por qué? O sea, imagínese usted en un país donde no puede recibir la Biblia, donde no la puede adquirir, y dice, ¿y este por qué está arriesgando su vida para traerme una Biblia a mí? Para traerme una Biblia a mí. O sea, eso inspira a muchos. Entonces, muchos misioneros han relatado que han sido guiados por Dios para poder llevar la Biblia a todos estos países, porque esto de ser guiado por Dios, donde son difíciles de ingresar, como Pakistán, el Medio Oriente, como les contaba, también enfrentando diferentes situaciones, como les decía, que lleguen a la frontera, les abran la maleta y encuentren las Biblias allí. Lo que para algunos resulta una tarea imposible, para el Señor todo es posible. Estaba escuchando también el testimonio de un muchacho, porque es un muchacho. Dijo, yo sentí primeramente el llamado de Dios a ir como misionero a estos lugares perdidos. El pastor le dijo, y él le dijo, yo quiero ir a regalar Biblias. Y el pastor le dijo, pero usted quiere ir a regalar Biblias y no se ha leído la Biblia, pues yo no le doy permiso hasta que se lea la Biblia. Y él dice, entonces me leí la Biblia con mi hermano, en 6 meses se leyó toda la Biblia. Y cuando terminé me sacó unos libros y decía, pero es que yo quiero ir. Le decía, no, entonces él cuenta que fue importante el proceso. Fue importante el proceso. Mira, a veces queremos servir, pero sin hacer un proceso, sin un discipulado, sin una formación. Y él dijo, yo vi el instituto, leí libros, hice un proceso. Y eso me sirvió porque algo que fue emocional al principio se convirtió en una convicción en la vida de él. Bueno, el viaje, voy a irle resumiendo porque es largo. El viaje que él tenía que hacer, tenía que pedir unos requisitos, porque ¿en qué tenía que influir el pastor ahí? Tenía que tener un permiso del pastor. Entonces el pastor le dijo, no, hasta que no se disipule, no puede ir. Entonces el viaje duraba 21 días. Entre esos 21 días había una zona para ya llegar al país que tenían que durar 4 días en el tren. Él dice, ellos les dijeron, para estas jornadas usted solamente debe llevar 1 o 2 mudas de ropa interior, 3 camisetas, un pantalón y un par de medias. No puede llevar más. ¿Por qué? Porque el objetivo era que en su maleta la llenaran de Biblias. Entonces, entre más ropa, menos Biblias. Entonces dijo, en mi maleta yo tenía una mochila de las del colegio, 2 morrales. Entre los 2 morrales él alcanzó, dijo, yo alcancé a empacar en una 60 y en otra 50. 110 Biblias llevaba él. Todo el ministerio lograron adquirir 7,500 Biblias. ¿Y cuánto le dan gloria a Dios por esto? Pues hermanos,
que contribuyen. A eso quiero ir, que vayamos tomando esos hermanos, o sea, hermanos que están involucrados con esto. Los ministerios no funcionan por sí solos. Entonces, bueno, ellos iban en el tren, iba muy bien, pero cuando ya están entrando, atravesando ahí en la frontera, detuvieron el tren, hacen la requisa. Bueno, primero le dicen, bueno, ¿ustedes quiénes son? Entonces, pues obviamente no van a decir, sí, aquí estamos llevando las Biblias. Entonces, a ellos los entrenan y todo. Entonces, primeramente, el soldado, el guarda ya le dice, estaba muy contento él, porque decía, uy, ¿y usted por qué está haciendo acá? Vienen de turistas al país, y como allá, pues, imagínate un país de esos, ¿quién va a ir de turistas? Y era raro, y entonces lo trataba muy bien, le dio la mano, y muy contento y todo esto. Y decía, no, mire, estamos muy agradecidos por usted, por traer estos turistas aquí al país. Y dice, por esa misma razón no voy a revisarle todas las maletas. Imagínense que tenían todas las maletas, tan llenas de Biblias hasta donde no más daban. Pero solamente le voy a revisar una. No le voy a revisar todas, pero le voy a revisar una. Cuando va y coge esa maleta pesada, ella sola iba y la coge y la pone ahí, dice, la abre y ve como un bloque de cosas ahí como en papel craft, así, un bloque pesado. Dice, por lo general cuando uno hace eso, uno pone las Biblias y pone la ropa encima dice, esa muchacha puso la ropa abajo y puso el bloque de todas las Biblias arriba. Decía, dijo, nosotros llevamos orando y oré ahí, Señor salva, Señor en el tren, Señor salva, Señor ayúdanos a pasar, así como cuando uno ora en problemas, pero ellos ya venían orando también desde tiempos atrás. Y cuando él rompe el papel y todo eso, se da cuenta que allá están todas estas Biblias. Y empieza la indagación. Empieza a indagar. Uno de los que iba ahí, los misioneros, conocía el lenguaje, entonces escuchaba cuando él de una vez dijo, necesito apoyo acá y refuerzos. Encontramos un contrabando de Biblias y solo llevaba una maleta. O sea, solo había visto una maleta. Ya pidió, llegaron todos los refuerzos ahí. Decía, llevamos 4 horas indagando. Llamaron que cuál es el dueño de la maleta. Entonces, pues obviamente no hicieron pasar a la muchacha, sino que le dijeron a un muchacho que ya había estado haciendo esta labor y que ya sabía qué responder. Entonces los llamaron, mire, él es el dueño de la maleta. Y ahí duraron, después de las otras 4 horas, ya llevaban 8 horas allí indagando. Llamaron a uno de los pastores que iba allí, bueno, ¿y por qué haces? Bueno, ¿y ustedes por qué tienen estas Biblias? Acá esto es ilegal, todo eso. Bueno, el caso tal es que llega un momento donde le dicen, ¿y usted por qué hace esto? Y dice, él se paró, puso las manos así y dice, porque yo amo al Señor. Dice, inmediatamente ellos dijeron, pero ¿cómo? Entonces dijeron, es que dijo, él contaba y decía, esto es muy raro. Dijeron, entonces son nuestros hermanos. Y empezó, y en la primera indagación de las 4 horas, decía que les preguntan, oye, ¿usted por qué tiene estas Biblias? Y digamos, él le decía, no, es que yo vengo de Francia. Y el otro le decía, no, es que yo vengo de Alemania, es que yo vengo de otro país. Y decía, en la propia cara les decía en otros lugares y ellos no se daban cuenta. Él decía, Dios estaba obrando ahí. Y cuando él se para y le dice, es porque yo amo al Señor, le dice, ¿sabe qué? Los vamos a dejar pasar. Pero él en el idioma de él le dice, eran 2 policías, la guardia era una policía religiosa, los del grupo terrorista también estaban ahí. Entonces le dice, bueno, él llama y dice a los de la policía religiosa, síganlos, a ver qué van a hacer ellos. Entonces, como él entendía, pero él pidió un traductor y todo, un intérprete, pero él estaba escuchando. Entonces, listo, los dejan ir, pero adivinen que las Biblias no se fueron con ellos. Él se subió al tren, les dijo, hermano, oren, antes de que les dieran esta vía libre, oren porque nos descubrieron, ellos orando ahí y todo, pues tomaron todas las Biblias y se quedaron con todas las Biblias. Después arrancó el tren y dice que cuando iba andando llegó el mesero que los estaba atendiendo a ellos y les dice, les puso 2 Biblias ahí. Y le dijo, mira, es que yo me había cogido 3 Biblias de sus bolsos. Y él dice, pues fueron 3, no sé si eran más o esto. Entonces dice, yo me había cogido 3 Biblias de ahí. Y dijo, pero él se quedó con una.
Le dijo, no, pues si quiere, tranquilo, tranquilo, cójalas. Y él dijo, no, ustedes las necesitan. Y pues, bueno, en fin. Entonces, siguieron en el tren, llegaron al lugar donde iban a ir. Obviamente, sí los estaban persiguiendo, o sea, los estaban vigilando y todo eso, entonces no podían hacer nada, no podían hacer nada. Pero cuando iban en el tren también, según el código de vestimenta de las mujeres que había allí en este lugar, usted sabe que se deben cubrir todas las mujeres. Resulta que iban también otras dos mujeres, no era del grupo de ellos, pero iban también dos mujeres de edad, y ellas se cubrieron y todo, y cogieron todas sus Biblias y la echaron entre la ropa. Ellas también estaban llevando Biblias allá. Unas mujeres valientes. Y ellas pudieron traspasar las Biblias al otro lugar. Ellos estuvieron, pasaron los días y ya se tuvieron que devolver unos misioneros. Entonces los acompañaron. Y dice, pero mire, fue como una cosa tremenda. Nosotros los acompañamos y ellos pensaron que nosotros nos íbamos. Y ya no nos vigilaron más. Dijo, y ya nos quedaban 2 días. Pero dijo, en esos 2 días yo pude ir y conocer la iglesia secreta. Decía, era una pasión, un amor por buscar al Señor, una entrega. Eso se movía el Espíritu Santo porque ellos anhelaban de Dios. Y ellos se reunían secretamente, a escondidas, pero ellos tenían hambre y sed. Y a él le pareció una experiencia, bueno, para los que también lo han escuchado de pronto. Entonces, ellos estuvieron ahí, dijo, bueno, por lo menos pude conocer porque yo quería esto, y ya se devolvieron. Un año después llama el pastor, se comunica con ellos y les dice, ¿ustedes recuerdan el lugar en donde los detuvieron y les decomisaron y les incautaron todas las Biblias? Sí, claro, nosotros nos acordamos. Mire, yo quería decirles que ese lugar nosotros lo teníamos presente porque hemos podido entregar Biblias en otros lugares y en ese lugar no hemos podido entregar Biblias. Pero imagínense que las Biblias que ustedes llevaron entraron al mercado negro y las empezaron a vender por el mercado negro allá. No sabemos si los mismos policías por ganar plata las metieron al mercado negro, qué pasó, si fueron todas las Biblias o fueron algunas Biblias. El caso tal es que muchos adquirieron la Biblia en este lugar. Y muchos fueron salvos. Dice, nosotros no podíamos entrar. Y él contando y decía, a veces uno quiere hacer las cosas como uno quiere hacer las cosas. Nosotros íbamos a llevar, que nos dejaran pasar las Biblias, entregamos. No entendíamos por qué se quedaron allí y entonces nosotros qué íbamos a hacer. Años después, como 17 años después, él iba de esporádicamente, pero unos 17 años después él se integra para ir a Turquía. Y él dice, cuando necesitaban más hombres y solo estaba yo porque había trabajos que había que hacer con los hombres, cuando yo veo en la lista y veo un nombre, dice, de una vez me impacté porque él fue una de las personas que iba con él en el tren en ese momento. Y él lo llamó y le dijo, no, sí, soy yo. Listo, entonces fueron a Turquía y estaban allá y le dijeron, necesitamos que ustedes los 2 hombres vayan allá y cuenten su testimonio. Entonces ellos estaban allá, contaron su testimonio, cuando se acerca un señor y les dice, yo estaba muy conmovido cuando ustedes estaban contando el testimonio. Yo me compungía en mi corazón y quiero decirle lo siguiente. En ese pueblo donde les tomaron a ustedes la Biblia, yo también soy partícipe de eso. ¿Cómo así? Por eso cuando ustedes contaban, a mí el corazón me hacía así. Porque una de esas Biblias la tomó una persona, la tomó mi pastor. Él la leyó, se convirtió y empezó a predicar. Y él fue el pastor de muchos y él es mi pastor. Y gracias a que esas Biblias quedaron allá, yo estoy convertido y ahora estoy aquí escuchándolos a ustedes. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? La obra de Dios avanza y trasciende, así muchos la quieran quebrantar, así muchos quieran que esto no continúe. Entonces los misioneros han dado la vida sirviendo a Dios en estos países, haciendo que sacrificios personales, dejando sus cosas, dejando familia, dejando su vida y enfrentando que riesgo y persecución. Algunos testimonios también muestran que esto no ha sido un obstáculo, sino que por lo contrario, esto ha hecho crecer en estas regiones la palabra de Dios, como ha pasado en Irán. En Irán, donde la comunidad cristiana
es la que más rápido tiene un crecimiento a nivel mundial. ¿Cómo lo podemos creer? Aquí que podemos predicarla, podemos hablarla, compartirla, pero crece más donde no lo pueden hacer. ¿Cómo vemos eso? Entonces, los testimonios de estas personas muestran cómo a menudo estas personas en los países que les menciono, a través de el encuentro con Dios o a través de la recepción de las Biblias, encuentran a Jesús y ellos se convierten, ellos se convierten de su fe. Podemos ver un caso en la Biblia que fue la muerte de Esteban. Cuando Esteban muere, el evangelio tuvo un crecimiento. Viene una persecución intensa en Jerusalén. Mire lo que dice Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, ¿qué pasó? Que los cristianos empezaron a dispersarse por las tierras ¿de dónde? De Judea y de Samaria. Entonces, hasta este momento la iglesia estaba concentrada en Jerusalén, pero a partir de ese momento son esparcidos y llegan hasta Judea y Samaria. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Yo no digo, ay, vamos aquí volándonos porque somos esparcidos por causa de Cristo. No, ellos salieron huyendo, pero ellos iban anunciando el evangelio. Entonces, esto nos está mostrando que aunque había persecución, cuando había actos violentos, sirvió como medio para que el mensaje del Señor Jesucristo se expandiera más allá de los límites de Jerusalén. Y se cumplen las palabras del Señor Jesucristo que dijo antes de subir al cielo, allí en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en toda Samaria. ¿Cómo lo ven? La palabra de Dios se cumple. Él dijo, me van a ser testigos allá. ¿Y allá donde fueron esparcidos y enviados ellos? Pues para allá. Es que la obra de Dios es la obra de Dios. Nosotros no podemos traer la obra de Dios a nuestra mente porque no la podemos entender. Señor, ¿yo por qué tengo que hablarle a esa persona? Señor, ¿yo por qué tengo que predicar? Esas no son las preguntas correctas. Señor, ayúdame a hacerlo. Si es tu voluntad, ayúdanos a hacerlo. Ya está en lo último de la tierra. Y esto me lleva al punto número 3. La palabra de Dios no es de interpretación privada. No es para unos cuantos. No, que esto solamente yo lo puedo entender. Es que nosotros somos comprometidos con Dios. Usted no puede leer la Biblia. No es para algunas personas. Es para... Dice que segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, toda aquella persona que lee la palabra de Dios encuentra en ella la vida eterna, como dice Juan 5:39, que escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿El testimonio de quién? De un Salvador, de un Redentor. Las Escrituras, la palabra de Dios. Entonces, el objetivo de todos estos años es repartir escrituras para que las personas, a través del testimonio de la vida del Señor Jesucristo, puedan ser salvas. Ese es el objetivo de entregar las Biblias. Hay ministerios, hay organizaciones, hay misioneros que están encargados de llevar Biblias a todo lugar. Pero usted también, cuando hemos salido aquí, hemos entregado folletos, estamos llevando palabra de Dios. Y quiero decirle que en el mundo hay dos tipos de personas, o nos encontramos con dos tipos de personas. Unos que conocen a Dios y otros que no. ¿Estamos de acuerdo? Pero a los que conocen de Dios o a los que conocemos de Dios, Dios nos ha concedido el arrepentimiento. ¿Para qué? Esto me lleva al punto número 4. Tengo la oportunidad de compartir el glorioso evangelio. ¿Para qué? ¿La oportunidad de qué? De compartir el glorioso evangelio. Y primera carta a Timoteo, donde iniciamos leyendo, el versículo 12 dice,
1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces el ministerio, ¿cuál era el de él? Pues pregonar la palabra de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de compartirle a otros, de llevar las buenas nuevas de salvación, la noticia de salvación a aquel que está muerto en los delitos y pecados, aquella persona que está luchando por salir. Nosotros, Dios nos ha concedido y nos ha permitido llevar el evangelio de Cristo, resaltando el glorioso evangelio de Cristo, resaltando la grandeza, la belleza de su poder y el valor eterno que tiene. Esto no es una simple historia. Ahí ven y contemos unas historias. No, esta es la palabra de Dios que transforma. Es una revelación divina de parte de Dios que transforma vidas. Y en la primera carta de Timoteo, ahí el versículo 16, dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Está diciendo que Él me escogió a mí, permitió que yo conociera para que yo pueda mostrarle a otros de la grandeza y del glorioso evangelio del Señor Jesucristo, de poder compartir ese glorioso evangelio. Y esto me lleva al punto número 5, que es una pregunta: ¿cuál es el glorioso evangelio? ¿Cuál es el glorioso evangelio? El glorioso evangelio es la maravillosa y poderosa buena noticia que revela la gloria de Dios en Jesucristo, capaz de iluminar, transformar y salvar a quienes creen en ella. Entonces el versículo 11 dice, 1 Timoteo 1:11: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, para que toda persona que la conozca sea ¿qué? Transformada, para que la persona cambie su estilo de vida, para que la persona vea cómo cobra sentido su vida. No está solo en este mundo sin sentido y bueno, yo acá si me muero, ¿a quién le importo? Todo lo que hago es malo, todos esos pensamientos, esas crisis existenciales, pero Dios nos ha concedido escuchar el glorioso evangelio. Mire el versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo... ¿Cuál es el glorioso evangelio? Léalo conmigo: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales ¿quién? Yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Entonces parafraseemos un poquito lo que acabamos de leer, que creemos nosotros que el Señor Jesucristo vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, para que a través de mí muchos puedan también creer en Él y confesar que Jesucristo es el Señor, para que yo pueda dar testimonio de la obra del Señor Jesucristo, no solamente que está escrito que Él transforma, cambia, sino que lo ha hecho viviente en mi vida. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿A cuántos Dios los ha transformado? Entonces somos testimonios del Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos dice que todo aquel que conoce del evangelio, el glorioso evangelio, necesita confesarlo como nosotros lo hemos hecho. Tal vez algunos dicen: sí, yo creo en Jesús, pero ¿cuándo lo has confesado? ¿Cuándo lo has dicho delante de los hombres? Romanos 10:9-10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque hemos confesado que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuántos han confesado que Él es el Salvador de su vida? Cuando nosotros confesamos que Él es el Salvador de nuestra vida, Él es el Salvador de nuestra vida. Dice: serás salvo entonces. Serás salvo. Si nosotros creemos con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿seremos? Bueno, ¿y qué hago con el corazón? Pues con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo creo
Pero no solamente me dice que lo crea en su corazón, sino que usemos la boca para proclamar que Él es el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? La invitación, ¿cuál es en esta mañana? Que nosotros podamos confesar que Jesús es el Salvador. ¿Cuántos están de acuerdo? Que nosotros podamos valorar este libro que nos ha sido entregado. Este libro no es para soportar otros libros. Allá en la biblioteca usted lo pone allá para apoyar. No lo saca porque descuadra toda la biblioteca. Este libro no es la alcancía para estar guardando toda la plata. Se usa para portapapeles. Hay que darle valor a las escrituras. Está en la casa, pero está lleno de polvo. ¿De verdad, hermanos? Ese es el valor que nosotros tenemos a las escrituras, a la Biblia. Ya lo vimos en el primer punto. Valoremos lo que ha sido entregado en nuestras manos. Mientras otros lo añoran, nosotros lo desechamos. Tal vez usted no ha tenido una Biblia en su vida y tampoco ha añorado a comprarla, pero yo quiero animarle a que usted pueda adquirir una Biblia. Y usted puede decir, es que no me la han regalado. Hermanos, el cristiano todo lo espera regalado. Por eso es que andamos mal. Las ideologías, las fuerzas contrarias, los gobiernos toman esa parte y juegan con el individuo, porque queremos todo regalado. Entonces sí, le doy estudio, le doy salud, le doy bono, queremos todo regalado, pero ese no es el diseño principal por el cual Dios creó el gobierno y todas las cosas. Dios nos dijo, trabajarás con el sudor de su frente. Que el cristiano tenga para comer, sea bendecido, tenga incluso para dar a quien esté necesitado. ¿Cuántos dicen amén? Claro, aunque el cristiano sea empresario, que nos visualicemos. Los miércoles estamos viendo unos temas de mayordomía y el miércoles decía que los jóvenes, los niños, todos nos podamos visualizar. ¿Qué es la mayordomía? Una administración. ¿Pero qué? Tener esa visión de que vamos a salir aquí presidentes, que van a salir empresarios, que van a salir gente a ocupar cargos en el gobierno, en la televisión, en la salud. Que podamos visualizar Dios, o sea, Dios que quiere que nosotros hagamos. Entonces le podamos dar ese valor a las escrituras. Que podamos nosotros ser partícipes, así como recibimos del evangelio, que nosotros podamos hacer partícipes a otros de escuchar la palabra de Dios. En otras palabras, no ser egoístas. Yo soy salvo y los demás. A veces nos pasa así, ay, pobrecito ese, eso le pasa por no acercarse a Dios. Pero oye, yo he orado por él. Le he ayudado, le he acompañado, o sea, le he presentado el evangelio. Eso le pasa por ser así sin vergüenza. Pero de verdad, hermanos, la palabra de Dios es la que nos libra de caer en el engaño, como estaba pasando allí en esta iglesia, de caer en falsas doctrinas, cosas que parecen buenas pero no eran buenas. La palabra de Dios saca a la luz todo lo que estaba escondido con el fin de darle la gloria a Dios. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos de compartir el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, de portar una Biblia, de en nuestra mente llevarla en alto y decir que Jesucristo es el Salvador, que donde nosotros andamos nos regimos por esta autoridad que es la palabra de Dios, y nos ha llamado a ser diferentes en esas áreas. En el área financiera, bancos, todo eso, Dios te llama allá, y para ser diferente, para dejar una huella. En la educación, en la salud, en los medios de televisión, donde quiera que nosotros nos encontremos y podamos ser partícipes y hacer partícipes a otro del evangelio, el nombre del Señor es glorificado. ¿Cuántos lo creen? El versículo 17 por eso dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar y a darle gracias al Señor, primeramente porque Él nos ha alcanzado y somos testigos de la obra que Él hace. Padre bendito, gracias Señor, porque hoy pudimos entender que tu palabra es una palabra fiel, una palabra precisa, inspirada por el Espíritu Santo, que transforma vidas, cambia corazones. Señor, ha llegado a este rincón, ha llegado a la calera donde usted estaba, llegó la palabra de Dios. Dele gracias a Dios. Dice, yo estaba en ese municipio por allá lejano, allá le llegó la palabra de Dios porque usted ha creído en el Salvador. Gracias Señor, dele gracias, dígale gracias Señor por usar las personas que usaste para la salvación mía. Bendiga a esas personas
que se esforzaron. Esas personas tal vez tenían miedos, tenían temores. Esas personas dejaron muchas cosas atrás para irle a presentar el evangelio a usted. Dígale gracias, Señor, por esas personas. Yo las bendigo en el nombre de Jesús. No sabemos cuántas de ellos de pronto hayan sido muertas a causa del evangelio. Dígale gracias, Señor, por esas personas, porque esas personas no se hubieran prestado. Pues Dios hubiera usado otras, pero gracias a ellos que se dejaron usar porque te predicaron el evangelio y nosotros creemos en Dios. Gracias, Señor, por los que nos han predicado la palabra, el evangelio de salvación, el evangelio de la paz, el glorioso evangelio del Señor Jesucristo, el que cambia, transforma, el que trae vida, el que trae poder, Señor. Gracias, Señor. Y ahora, como decía el apóstol Pablo, que nosotros hemos recibido, nos has escogido a nosotros, somos participantes de eso, ahora nosotros podamos dar testimonio de ti a otros. Dígale al Señor, tal vez usted dice, no sé si yo lo pueda hacer. Hermanos, nosotros no podemos por nosotros mismos, pero si usted le ora al Señor, el Señor te va a capacitar. Los niños, los jóvenes pueden decirle, Señor, dame una vida para Cristo. Dame una vida para Cristo, dame un alma para ti, Señor. Yo quiero compartirle a alguien, Señor. Dame la oportunidad. Cuando usted le ora a Dios, Dios le abre las puertas. Dígale, Señor, hermano, yo quiero que usted hoy pueda decirle, Señor, al Señor, no es a mí. Usted le puede decir, Señor, abre las puertas. Tú me has escogido, Señor, para dar testimonio de tu palabra. Úsame en el lugar donde yo estoy como esa luz encendida. Úsame en el lugar donde estoy para traer esa libertad y esa paz. Y si alguno de los que está aquí mientras usted ora no ha recibido a Jesucristo en su corazón, pues yo hoy le presento a Jesucristo, el Salvador de la vida. El único que puede transformar y cambiar. El único que perdona pecados. El único que puede librarnos de una muerte y una condenación eterna. Ese es Jesucristo, el Señor. Y pueda decir hoy conmigo, Padre Celestial, hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy te acepto como el Señor de mi vida. Hoy te pido que me perdones por toda la maldad, todos los pecados, todos mis pensamientos. Me perdones, Señor, por la vida que he traído. Hoy recibo, Señor, tu perdón. Hoy recibo, Señor, tu paz. Hoy, a través del evangelio, sé que tú eres el único que puede transformarnos, el único que puede darnos vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, y no permitas que yo vuelva atrás, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito, por tu palabra es viva y eficaz. El glorioso evangelio del Señor Jesucristo sea tomando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, y pueda ser transmitido a todo aquel que lo está necesitando. Padre bendito de la gloria, toma todo temor, toma todo miedo, toma toda la angustia, todo ese engaño y mentira de Satanás sobre nuestras mentes y corazones. Y hoy trae esa revelación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oro por los misioneros, por aquellos que arriesgan sus vidas por llevar tu palabra a otros lugares. Por aquellos misioneros, Señor, donde saben que están corriendo peligro por su vida, como este muchacho que le dijeron, uno de los requisitos es que usted esté dispuesto a dar su vida por Dios, a morir allá si es necesario. Padre bendito, guarda a todos estos hombres y mujeres, Señor, que se levantan a proclamar tu palabra en estos lugares. Y úsanos a nosotros también en estos medios. ¿Cómo podemos contribuir para que tu palabra avance más y más? Gracias, Señor, por las Escrituras, por la palabra de verdad, por la Biblia, que hoy la podemos portar, hoy la podemos llevar con nosotros, la podemos leer abiertamente. Te pedimos, Señor, que siga siendo así aquí en Colombia, Padre. Bendito sea tu nombre y te proclamamos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuánto le dan gloria a Dios? Dele un aplauso al Señor, pero un aplauso de victoria, porque Él es